al hermano que se va conectando. Entonces estamos dando continuación a este estudio bíblico, ¿cierto? Estamos ya casi terminando el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir desde el versículo 40 hasta el final del capítulo 5. Dice así el versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Amén? Cuando habla en el versículo 40 de que convinieron con ellos, eh, se refería, ¿cierto?, a que, en el sentido de que le dijeron de que por esa oportunidad, por esa ocasión no lo iban a matar todavía hasta que se dejaran de hablar, ¿cierto?, sobre el nombre, la palabra del Señor. Y bueno, después dice que llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿cierto? Esto demuestra, ¿cierto?, un castigo cruel y brutal y además injusto, ¿cierto?, y cobarde que sufrieron los apóstoles por predicar la palabra de Dios. Dice, les ordenaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y los soltaron. Esta claramente es la segunda vez que se le ordena a los discípulos no predicar la palabra de Dios, ¿cierto? No olvidemos que la primera vez ocurrió en Hechos 4, 17 y 18, ¿ya? Quise leer este pedacito y ahora vamos a continuar con el mismo capítulo 5, eh, del versículo 41. Eh, perdón, a ver. No, perdón, vamos a terminar, claro, muy bien. 41 y 42 que nos faltó leer recién. 41 dice, no, perdón, si lo leímos. Estoy, estoy equivocando. Lo leímos también. El versículo 41 lo leímos, decía que habían salido, ¿cierto?, de la presencia del concilio los discípulos, eh, y que estaban gozosos porque se sentían dignos de haber sido afrentados, ¿cierto?, por haber hablado en el nombre del Señor, ¿verdad? Eh, este es como el primer golpe duro que se le da, ¿cierto?, a los discípulos, a los seguidores de Cristo, y seguramente fue amargo y fue doloroso en la carne porque dice que los golpearon, pero finalmente, aún así cuando fueron golpeados los discípulos, esto para ellos causó gran regocijo en el espíritu, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la deshonra, desde el punto de vista de los hombres, cuando uno predica la palabra de Dios, es la gloria para el Señor, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros sufrimos deshonra a lo mejor frente a los hombres por predicar, pero el Señor es glorificado y eso es lo que a nosotros nos llena el corazón de alegría, ¿cierto? Y decía después del 42 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar, ¿cierto? Eh, bueno, no dice específicamente que iban a la iglesia a predicar, sino que más bien se juntaban en las casas, ¿cierto? Como seguramente va a ocurrir ya en los últimos y finales tiempos, cuando ya la iglesia sea completamente perseguida. Con esto estamos terminando el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles y vamos a iniciar el capítulo número 6, eh, ¿cierto?, de los Hechos de los Apóstoles, que dice, el capítulo 6 en la Reina Valera dice elección de 7 diáconos, ¿cierto? Vamos a leer hasta el versículo 7, capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, del 1 al 7. Dice así la palabra. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entonces, el capítulo 6, ¿cierto? Que corresponde al año 33 después de Cristo, eh, nos habla ya de los primeros diáconos, ¿cierto? La Reina Valera habla de la elección de 7 diáconos, ¿cierto? Eh, y dice el versículo 1 que en aquellos días dice creciendo el número de los discípulos, ¿cierto? Esto es porque el número de los, no solamente los discípulos, sino que, o mejor dicho, no solamente los apóstoles, sino que los discípulos, es decir, los seguidores de Cristo, iban creciendo, ¿cierto? De manera estratosférica. Decía esto que hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿cierto? Eh, y dice que de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano, ¿cierto? O eran desatendidas, dice la Reina Valera. Eh, y habla, se refería principalmente, ¿cierto?, del apoyo a los pobres, ¿cierto? Y a las viudas también, a los menesterosos, mediante la alimentación y el dinero, ¿cierto? Eh, Porque no había cómo mantenerlo en definitiva, ¿cierto? Se destinaba dinero para las viudas, pero necesariamente ese dinero había que distribuirlo también entre los pobres, entre los niños, ¿cierto? Desamparados. Entonces, finalmente se hacía complicado para los apóstoles poder mantener toda esta, todas estas obras, ¿cierto? De bondad para las personas más necesitadas, ¿cierto? Después decía el número 2, así que los 12, se refiere a los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿cierto? Seguramente esta fue la primera religión, o sea, mejor reunión, mejor dicho, la reunión financiera dentro de la iglesia, ¿cierto? En el cual se trataba de organizar el tema en términos económicos para poder distribuir las ayudas que se iban a entregar al interior, ¿cierto?, de la congregación. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas, ¿cierto? O sea, en el fondo los apóstoles no es que se le hayan subido el humo a la cabeza y que hayan dicho, no, nosotros ahora estamos predicando, estamos haciendo milagros, así que no podemos atender a la gente. No, de ninguna manera. Ellos seguían siendo humildes, ¿cierto? Y muy serviciales, pero ellos entendían que en la medida que aumentaban, ¿cierto?, los discípulos de Cristo, aumentaban también, ¿cierto?, los deberes administrativos, ¿cierto? Había que mantener no solamente la predicación de la palabra, sino que también había que atender a los pobres, a las viudas, ¿cierto?, a los niños, eh, y a todos los integrantes de la iglesia primitiva que iba creciendo. Entonces, era necesario, ¿cierto?, buscar personas que ayudaran, ¿cierto?, como pasa ahora en la iglesia cuando se nombra a la junta de oficiales, por ejemplo, ¿cierto?, los ayudantes oficiales, etcétera. Es un nombre que se le da actualmente, pero finalmente son diáconos, ¿ya? Decía el versículo 3, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿cierto? Eh, bueno, en la Reina Valera se le pone elección de los 7 diáconos porque se presume de que en este caso, ¿cierto? Y en estas circunstancias surge la figura de los diáconos, ¿ya? Eh, los cuales pongamos en esta obra, ¿cierto? Eh, Y después decía el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿cierto? ¿Cierto? Se nombra la oración primero, ¿cierto? Que obviamente es más importante que la predicación, por eso dicen persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿cierto? La oración propiamente tal y el ministerio de la palabra se refiere a la predicación. Y cuando nombra la oración primero, nos está dando a entender que la oración es más importante que la predicación, ¿cierto? Usted puede orar y no necesariamente predicar, ¿cierto? Pero no puede predicar si todavía no ha orado, ¿cierto? Si no se ha conectado con el Señor para que el Señor le dé sabiduría y le dé la palabra que usted tiene que entregar. No es llegar y hojear la Biblia y vamos viendo de qué vamos a predicar, marquemos un texto y lo recitamos o lo parafraseamos, no, hermano. Primero la oración, ¿cierto? Y el Señor le entrega la palabra y le da la sabiduría para entregar. Por eso le dicen, y nosotros persistiremos en la oración primeramente y después el ministerio de la palabra, ¿cierto? Después en la oración y después en la predicación, ¿ya? Porque sin una vida de oración apropiada, difícilmente vamos a poder tener una vida de predicación. No podemos ser instrumentos en las manos de Dios si no nos disponemos en oración para que el Señor nos use, ¿cierto? Decía el número 5 y a toda la multitud le gustó la propuesta, ¿cierto? Eh, la gente estaba contenta porque se sentían desamparados de alguna manera, ¿cierto? Estaban viendo que eran muchas las exigencias que tenían los apóstoles y se necesitaban un equipo, ¿cierto? Un equipo conformado
para poder seguir predicando, ¿cierto? Impartiendo las sanidades, ¿cierto? Y orando principalmente el lado del Señor, ¿cierto? Y dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, ¿cierto? Prosélito de Antioquía. Ahí están los 7 nombres, ¿cierto? Del cual habla la Reina Valera también. A estos presentaron delante de los apóstoles, ¿cierto? Esta presentación se hizo para que los apóstoles lo aceptaran y los confirmaran de alguna manera, ¿cierto? Como esos ayudantes o diáconos o oficiales, como usted lo quiera llamar, ¿ya? Y les pusieron las manos encima, ¿ya? Eh, Eso era una práctica, ¿cierto? En ese tiempo y hasta el día de hoy, para designarlo, ¿cierto? En algún oficio dentro de la iglesia, ¿cierto? Como lo hizo, perdón, Moisés con Josué, ¿cierto? Cuando lo nombró como su sucesor. Eso está en el libro de Números 27, del 18 al 23. ¿Cierto? De ahí surge esa figura de imponer las manos para nombrar a alguien en alguna sucesión o en algún cargo dentro de la obra, ¿ya? Decía el 7 y crecía la palabra del Señor, ¿cierto? Es decir, que más personas, más hombres y mujeres se iban incorporando a la predicación de la palabra de Dios. Y decía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, ¿ya? Ahí estamos hablando a esta altura de más de 100.000 personas, ¿cierto? Que habían aceptado al Señor y estaban caminando el Evangelio de Cristo, ¿ya? Y decía también al final también una gran multitud de los sacerdotes obedecían la fe, ¿ya? Eh, Este es uno de los mayores testimonios del poder de Dios para transformar vidas. Imagínense, tan poco tiempo eh, que llevaba el Señor Jesús de haberse ido al cielo y ya habían más de 100.000 personas convertidas, imagínense, tremendo. Amén. Vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a seguir en este capítulo 6 versículo 8, ¿cierto? Aquí ya empezamos a conocer ese pasaje de Esteban, ¿cierto? Uno de los diáconos que fueron nombrados y que también nos habla muy en particular acerca de la fe, este pasaje de Esteban. Versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirené, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra las leyes. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Lleguemos hasta ahí. Después más adelante vamos a ir con la muerte de Esteban, ¿cierto? Entonces, eh, leemos, ¿cierto?, hasta el versículo 15. Dice el versículo 8, y Esteban llegó lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo, ¿cierto? Eh, Tenemos que entender que a todos los hombres de Dios los controla el Espíritu Santo, ¿cierto? Si usted hace cosas por la suya, son cosas de parte suya, ¿no? Pero cuando usted lo usa el Espíritu Santo, las cosas que usted puede llegar a hacer para la gloria de Dios son maravillosas, ¿cierto? Eh, y cuando dice que hablaba lleno de gracia, no solamente de gracia parte del Espíritu Santo, sino que tenía conocimiento también, ¿cierto? Porque había estado con los discípulos, se había instruido, ¿cierto? Seguramente ya estaban estudiando, ¿cierto? La Torá, ¿cierto? Las leyes que había dejado Moisés, ¿cierto? O Dios a través de Moisés. Entonces, esto que digan de que estaba lleno de gracia y de poder, hablaba de un gran conocimiento de la palabra y una gran llenura del Espíritu Santo que era el que finalmente lo controlaba, ¿cierto? Para hacer todo lo que hacía Esteban. Decía el 9 que se levantaron entonces unos de la sinagoga que se llamaban de los libertos, ¿cierto? Eh, Estos libertos, este es un dato histórico, son los judíos que fueron tomados como esclavos en Roma, ¿cierto? O en alguna parte del imperio, pero que ahora habían sido puestos en libertad como consecuencia de haber regresado a Jerusalén. Por eso se le llamaba los libertos, ¿ya? Y esto tenían una sinagoga aparte, se reunían aparte de los otros judíos.
¿ya? Eh, y estos fueron, ¿cierto?, los que se levantaron en contra de Esteban también. Y cireneos, alejandrinos y de los de Sicilia y de Asia, ¿cierto? Disputando con Esteban, ¿cierto? Eh, bueno, aquí ya todavía no se nombra a Pablo, ¿cierto? Que en este tiempo era Saulo de Tarso todavía, todavía no era San Pablo como lo conocen los católicos, era Saulo de Tarso, ¿cierto? El perseguidor de los cristianos. Aquí todavía no se le nombra, ¿cierto? Pero cuando hablan de que estaban disputando con Esteban, algunos teólogos dicen que en este tiempo ya Saulo había aparecido en la escena, pero no se había nombrado todavía, pero ya era uno de los que disputaba, ¿cierto?, con Esteban, ¿ya? Eh, y que lo más probable es que perteneciera a la sinagoga de Sicilia, ¿ya? Como Pablo de Tarso. ¿Por qué? Porque la ciudad de Tarso, que es la ciudad natal de Pablo, estaba muy cerca de la región de Sicilia, ¿ya? Ahora, después decir el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el cual él hablaba, ¿cierto? Eh, Después dice el versículo 11, entonces sobornaron a uno, ¿cierto? Que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios, ¿ya? Obviamente que era un plan inventado para, de alguna manera, poder condenarlo, ¿cierto? Era tanta la impotencia de los religiosos de esa época frente al poder y la autoridad con la cual predicaba Esteban, que le inventan, ¿cierto?, una blasfemia, una mentira, para poder ser condenado por la ley de ese tiempo, ¿cierto? El versículo 12 decía, y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo llevaron al concilio, ¿cierto? Eh, en el definitiva, consiguieron el permiso del Sanedrín para detener a Esteban y ponerlo, ¿cierto?, frente al concilio, a disposición del concilio. Decía el versículo 13, ¿cierto?, de lo que leímos, que pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, ¿cierto? Era una acusación que le estaban haciendo a Esteban, pero por supuesto que era una acusación falsa, ¿cierto? Y después decía el 14, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, ¿cierto? Eh, Seguramente se refiere al discurso que Jesús hizo en el Monte del Olivo, y lo más probable es que Esteban lo estaba, ¿cierto?, reproduciendo o estaba dando cuenta ¿cierto?, de ese discurso de Jesús. Entonces, por eso lo acusan, ¿cierto?, de que él había dicho que Jesús iba a destruir el templo. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, ¿cierto? Eh, Obviamente eso iba a pasar, ¿cierto? Cuando empezara a regir el nuevo pacto, todas las costumbres iban a cambiar. Y no estaba diciendo ninguna mentira, Esteban en definitiva. Entonces dice el versículo 15, todos los que estaban sentados en el concilio, se refiere al Sanedrín, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿cierto? Bueno, esto tiene que ver con la gloria de Dios, ¿cierto? Que hacía brillar el rostro de Esteban, así como en algún momento le brillaba el rostro a Moisés, ¿cierto? Cuando vio la espalda de Dios al momento de recibir las tablas de la ley, eh, la gloria de Dios brillaba en la cara de Esteban, por eso que como que ellos miraban a Esteban y veían como un ángel, ¿cierto? Eh, Hasta aquí llega el versículo 6 y vamos a seguir avanzando porque para mantener la continuidad de la historia, porque ahora viene el capítulo 7 que habla acerca de la defensa de Esteban, ¿cierto? Capítulo 7. La Reina Valera dice defensa y muerte de Esteban. Vamos a ver hasta dónde avanzamos aquí. Eh, yo creo que vamos a avanzar. Por ahí, a ver, vamos leyendo y lleguemos a un punto en el cual podamos detenernos. Capítulo 7 entonces, de Hechos de los Apóstoles, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena,
y que lo reduciría a servidumbre y lo maltrataría con 400 años, por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en ese lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y en Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y se fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, a nuestras 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amón en Siquem. Quedemos hasta ahí, hasta el versículo 17. ¿Cierto? Entonces, este es un relato que está haciendo Esteban, ¿cierto? Eh, Respecto a los patriarcas, hasta el 17. Dice, ¿cierto? Del capítulo 7, el versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Es decir, de alguna manera lo estaba interrogando acerca de los cargos que se le estaban imputando a Esteban, ¿cierto? Si era realmente así, por lo cual lo estaban acusando. Y dice que Esteban, ¿cierto? Dijo, varones, hermanos y padres, oíd, ¿ya? El Dios de la gloria apareció a nuestros padres y empieza con la historia, ¿cierto? Eh, Después el versículo 3 mantiene, ¿cierto? Sigue adelante con la historia que acabamos de leer, ¿cierto? Eh, y le dice y le dijo, salte de su tierra, ¿cierto? Eso se relaciona eh, a un pueblo que tenía que ver con la adoración de ídolos, ¿cierto? Y cuando le habla de su parentela, eh, se refiere a que ellos eran adoradores de ídolos también, ¿cierto? Eh, bueno, y cuando dice la tierra que te mostraré, se refiere a la tierra de Canaán. El versículo 4 decía, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, ¿cierto? Eso es casi 1050 kilómetros o 700 millas, ¿cierto? Al norte de la región de los caldeos, ¿ya? Es una referencia geográfica. Y de allí dice, muerto su padre lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, ¿cierto? Que se refiere a la tierra de Canaán. Y no le dio herencia en ella, ¿cierto? Se refiere a Dios, ni aún para asentar un pie, ¿cierto? Sino que le prometió que se la daría en posesión eh, y a su simiente después de él, ¿cierto? Se refiere a la semilla de Isaac, ¿cierto? No a la de Ismael, que es la que generó gran discordia, ¿cierto? Por el tema de los musulmanes, ¿cierto? No teniendo hijos, eh, después el versículo 6 dice, y le habló Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, se refiere a Egipto, ¿cierto? Y que lo reduciría a servidumbre y maltrataría por 400 años, ¿cierto? Eh, Más adelante el 7 decía, pero yo jugaré, dijo Dios, la nación en la cual serán siervos. Entonces se está refiriendo a Egipto, y después de esto saldrán y me servirán en ese lugar, ¿cierto? Eh, Nosotros sabemos que los hijos de Dios, ¿cierto? O mejor dicho, los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud egipcia, y se les dio finalmente la tierra prometida, ¿cierto? A eso se está refiriendo Esteban cuando está haciendo esta- cuando está comentando eso, está haciendo esta narración. En el versículo 8 decía, y le dio, ¿cierto? A Abraham el pacto de la circuncisión, ¿cierto? Es el pacto abrahámico al cual se refiere Génesis 12, ¿cierto? Eh, y así Abraham engendró a Isaac, ¿cierto? Ahí empieza con la genealogía. A Isaac, eh, Isaac, ¿cierto? Lo circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, ¿cierto? Eh, Estaba haciendo una clase de teología, Esteban, en definitiva, ¿cierto? En ese momento. Qué privilegio haber estado en ese lugar escuchando. Y el 9 dice, y los patriarcas movidos de envidia vendieron a José para Egipto, ¿cierto? Eh,
Bueno, obviamente que primero lo habían elegido porque Jacob había elegido a José para heredar la primogenitura, ¿cierto? Eso está en Crónica 5:1. Pero Dios estaba con él. No obstante la envidia de los hermanos, Dios estaba con él, ¿cierto? Dice después el 10, y le libró de todas sus tribulaciones, ¿cierto? Eh, eh, y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, cierto rey de Egipto, quien le puso como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Después el 11 decía, eh, y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, ¿cierto? Se refiere, ¿cierto?, a la historia del hambre que duró 7 años en Egipto, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento, ¿cierto? Eh, bueno, sabemos, ¿cierto?, que todo esto fue algo perfectamente planeado, ¿cierto? Orquestado, ¿cierto?, deliberadamente por el Señor, para que su pueblo fuera llevado eh, a cabo, o sea, para que su plan, ¿cierto?, fuera llevado a cabo, mejor dicho, con el pueblo de Israel, ¿cierto? Con su nación. Y cuando oyóse Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, ¿cierto? Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Ese se refiere al segundo viaje que hicieron a Egipto, ¿cierto? Donde José se puso a prueba. Génesis 45, del 1 al 28. Y fue manifestado al faraón cuál era la parentela de José. El 14 dice, y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob, ¿ya? Y a toda su parentela en número de 75 personas. Después el 15 decía, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres. Y el 16, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero los hijos de Armón en Siquem. Amén. Vamos a ir avanzando entonces con el 17. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que conocía a José. Este rey que no conocía a José, perdón. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue entonces Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obra. Hasta el 23. Ya, entonces, sigue ¿cierto? Haciendo esta narración Esteban y dice que cuando se acercaba el tiempo de la promesa, eh, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, ¿cierto? Los israelitas. Hasta que se levantó otro rey, ¿cierto? Que era otro faraón en Egipto que no conocía a José, ¿cierto? Es decir, este nuevo faraón no tenía ningún respeto por el pasado glorioso que José le había dado a Egipto, ¿cierto? Y el 19 dice que este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen en peligro de muerte a sus hijos para que cesase la generación, ¿cierto? O sea, se está hablando de la orden que dio el faraón para que matasen a todos los hijos varones de los israelitas, ¿cierto? Para cortar la multiplicación de los israelitas. En aquel mismo tiempo nació Moisés, ¿cierto? Otro paso del plan perfecto de Dios, ¿cierto? El nacimiento de Moisés. Y fue agradable a Dios, ¿cierto? Describe la apariencia del niño, y fue criado 3 meses en casa de sus padres, ¿cierto? Eh, Se refiere al tiempo en el cual Moisés estuvo escondido en la casa de sus padres, para que no lo mataran, ¿cierto? Que era lo que exigía el faraón en ese tiempo respecto a todos los varones que habían nacido en esa época. El 21 dice, eh, pero siendo puesto al peligro, la hija del faraón lo tomó y lo crió como si fuera hijo suyo. Otra vez, ¿cierto? El plan perfecto del Señor. Y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, muy bien educado, ¿cierto? Y era poderoso en sus dichos y hechos, ¿cierto? Eh, Hay un historiador que dice que se llama Josefo, el historiador, dice que Moisés al final llegó a ser un general en el ejército egipcio, y una de sus grandes batallas que él ganó fue en contra de los etíopes, ¿ya? Cuando estaba como egipcio todavía.
Y el 23, que fue el último que leímos, dice: "Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, subió en su corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel", ¿cierto? Eh, entonces, bueno, esa parte se refiere a los años que pasó Moisés en la corte del faraón, ¿ya? Eh, bueno, él en este momento todavía, aquí estamos hablando, ¿cierto?, del relato que Esteban hace, ¿cierto?, al concilio que lo está tratando de condenar, ¿cierto? Es una especie de clase magistral, ¿cierto?, histórica, para llegar, ¿cierto?, a hacerle entender a los del concilio de que todo esto estaba orquestado por la mano poderosa de Dios. Y nos sirve mucho a nosotros también porque es un poco repasar, ¿cierto?, las historias del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aquí nos damos cuenta que Esteban realmente era un estudioso de la palabra del Señor, ¿cierto? Un estudioso de la Torá, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Y no menospreciamos, por lo tanto, el Antiguo Testamento. Hay algunos cristianos que creen que el Antiguo Testamento es para los que están bajo la ley y que el Nuevo Testamento es para los que están bajo el pacto. O sea, bajo la gracia. No es así, hermano. La Biblia es un libro completo, ¿cierto? Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos sirven para poder entender la voluntad de Dios, ¿cierto? Que es finalmente el objetivo de cada uno de nosotros al leer la palabra de Dios, ¿cierto? No por creernos más teólogos o más inteligentes, ¿no? Simplemente porque queremos conocer la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Entonces vamos a quedar hasta aquí, hasta el versículo 23, ¿cierto? Versículo 23 del capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Que nos está hablando de una clase de historia, ¿cierto?, que está haciendo Esteban frente al concilio, antes, ¿cierto?, de ser acusado y condenado y muerto también, ¿ya? Es muy interesante que aprendamos esta parte, a lo mejor un poco tedioso puede ser, pero nos permite, ¿cierto?, ir conociendo el contexto en el cual se desarrollaron los eventos que finalmente finalizaron con la condena y muerte de Esteban, ¿cierto?, el primer mártir de la iglesia. A ver, con esto terminamos, hermano Esteban. Voy a pedirle que Amén. usted nos despida con una oración. A ver. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú nos guiaste el día de hoy para estar sanos y salvos, Señor. Gracias por esta lectura que nos dio el hermano, Señor. Danos el aprendizaje, el entendimiento, Señor, y poder absorber tu palabra, Señor, para llevarla y predicarla, Señor, de algunas otras formas, Señor Padre amado. Te pido, Padre Celestial, que tú nos bendigas y nos protejas, Señor, en todo momento donde estemos, en nuestros hogares, Señor, nuestros hijos, Padre Celestial, activando ángeles celestiales, guardiando y colocando muros de fuego alrededor de nosotros, Señor Padre amado, para que nos puedas proteger de todo daño al enemigo que nos quieran hacer, Señor Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos brindas esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, a través de Internet, Señor. Gracias por tu misericordia, por un día más de vida. Gracias por darnos salud, Padre Celestial. Y nos encomendamos a ti, Señor, para encontrarlos el domingo, Señor, sanos y salvos en tu presencia, Padre Celestial. Te damos la gloria y la honra porque tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor, y que todo lo que hagamos que sea gracias a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.